Eso quería preguntar también. ¿Mañana van a estar conectados o no? ¿A qué hora es mañana? 4. Sí, sí. Me Sí, voy yo a hacer también. el test, pero espero que me atiendan antes. Porque si no, lo que podemos hacer es, yo les resuelvo algún examen y les mando fotos. Bueno. Bueno, yo les pasé en el grupo recién el examen que me estaba faltando, este del primer cuatrimestre. Acá me olvidé de agregar que es primer cuatrimestre de 2019. Es bien fácil, ¿sí? El primero es un ejercicio de teoría, después un ejercicio de proporción, después tienen el ejercicio de bloque, con sus salidas, el ejercicio 4 que es un diseño bifactorial, y ahí termina. Son 4 ejercicios. Va que en un toque. Bueno, vamos a ver de la guía. El ejercicio 26b, ese es el que yo les comenté en la última clase, es igual al 26a, o sea, es el mismo contexto problemático, y me pregunta qué diseño utilizaría para indagar acerca del efecto de la productividad de las condiciones laborales. De vuelta yo tengo que darme cuenta que se trata de un diseño, el experimento como fue diseñado, para conocer el efecto de dos factores. Entonces, la respuesta acá es que hay que utilizar un diseño bifactorial. Y en caso de que no haya interacción significativa, se va a poder analizar el efecto individual de las condiciones laborales. Eso quedó claro, ¿no? De la clase anterior. ¿Alguien tiene una duda respecto de eso? Disculpe, profe, se me trabó y no le escuché. En el punto I dice, ¿qué diseño de ANOVA utilizaría? Estoy hablando del ejercicio que vimos por último. ¿Entendieron por qué hay que responder que el diseño a utilizar es un bifactorial? Por más que me esté preguntando respecto de un factor. El diseño, o sea, el experimento fue diseñado como un diseño bifactorial. Entonces, cuando yo diga que no hay efecto de interacción, voy a poder analizar el efecto individual de las condiciones laborales. Eso quedó claro, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, quedó claro. Sí, profe. Bueno. Se corrió el siguiente modelo de ANOVA guardando los residuos. A partir de la información suministrada a continuación, realice un análisis de residuales indicando en cada caso la utilidad del gráfico y las pruebas presentadas. Luego decida, justificando su respuesta, si se cumplen los supuestos del modelo. Bueno, este ejercicio vamos a tratar de terminarlo ahora. Este ejercicio está dentro del compendio de exámenes que vamos a ver mañana, así que este ya no lo haríamos mañana, ¿sí?
La variable sigue siendo el porcentaje de mejoría en la productividad. Fíjense, si ustedes comparan este cuadro de ANOVA con el que hicimos la clase pasada, son los mismos valores, o sea, llegamos a los mismos resultados. ¿Cómo se calcula el p-valor en respuesta a lo que preguntaba Alejandra, creo que era, Alexandra en el grupo la otra vez? El p-valor se calcula como aprendimos para el diseño completamente aleatorizado. En todos los diseños de ANOVA, para el bifactorial, para el bloque, porque ustedes están haciendo una comparación de varianzas. Estos estadísticos que aparecen acá son razones de varianzas. Entonces vos vas a tener grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador. El grado de libertad en el denominador es del error, porque todos estos cuadrados medios, el cuadrado medio del modelo, el cuadrado medio del factor A, del factor B, de la interacción, se dividen con el cuadrado medio del error. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener los grados de libertad del error en el numerador. Entonces, si yo no quiero usar el criterio del p-valor, tengo que dibujar la gráfica de la distribución f, buscar el crítico, que va a ser unilateral derecho. Siempre la prueba es unilateral derecha en el caso de la ANOVA, acuérdense de eso. Y una vez que tienen el crítico, ver dónde cae el estadístico de prueba. Y si tienen ya el p-valor, concluyan con el p-valor. ¿Sí? Lo que a mí me interesaría que quede bien claro es cómo hallar los grados de libertad. Eso es algo que tienen que rever de los ejercicios que vimos, porque ahí es donde está la confusión. Y muchas veces les dan ejercicios donde ustedes tienen que completar el cuadrito y tienen que saber calcular los grados de libertad. Porque una vez que tienen los grados de libertad, esto sale solo, porque el cuadrado medio siempre es la suma de cuadrado dividido los grados de libertad. Profe, una pregunta. Para los grados de libertad de la tabla que nos dan los profes, ¿tenemos la forma de cálculo o no? Claro, les dice. No, claro. ¿Descargaron la tabla del aula virtual? Creo que ahí está. Les dice los grados de libertad. Por ahí lo que no les dice es cómo se calcula n mayúscula. N mayúscula, Claro. he abierto un micrófono. N mayúscula es el tamaño total del conjunto de datos. ¿Cómo se calcula n mayúscula en un diseño bifactorial? N minúscula por A por B. Exactamente. ¿Sí? Bueno, este gráfico, qqplot, ¿cómo se analiza? Este gráfico es un gráfico de normalidad. Acá yo puedo indagar respecto del supuesto de normalidad del error aleatorio. Siempre revisen que diga residuo o residuo estudiantizado de la variable que se está trabajando. ¿Sí? Porque a veces, dependiendo de en qué contexto se aplica el qqplot, estaría analizando otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero probar la normalidad en la unidad 1 para hacer una comparación de medias, ¿sí? Yo tengo que utilizar como variable de interés a la variable cuantitativa, ¿sí? Que no van a ser residuos, porque en la unidad 1 no hablamos de residuos todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense que diga residuos o residuos estudiantizados. En este caso, está utilizando los residuos estudiantizados. Y el grado de ajuste es bastante bueno, ¿sí? Así que acá yo no voy a dudar del supuesto de normalidad, es decir, los residuos se ajustan bastante bien a la recta de 45 grados, entonces no voy a dudar del supuesto de normalidad. Y con el Shapiro-Wilks confirmamos de que se sostiene el supuesto de normalidad, porque fíjense que el p-valor es mayor al alfa. ¿Cómo es la hipótesis de Shapiro-Wilks? ¿Qué dice la hipótesis nula?
que el error tiene distribución normal o que los errores tienen distribución normal contra que no lo tienen. Entonces acá como el p-valor es mayor al alfa, no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces decimos que se sostiene el supuesto de normalidad. Después tenemos el gráfico de residuo estudentizado versus predicho. ¿Qué supuesto podemos indagar con este gráfico? El valor esperado del error, la homogeneidad de la varianza y... Ay, qué quilombo hay en mi barrio. Y, ay, me falta el último, que es de los números atípicos. De normalidad también es, ¿no? A Hay que ver, ver el resto que dice, de acuerdo a lo que los tuvieron atípicos. clases. ¿Está bien lo que dice Paula o no? Sí, está bien. Para mí está bien lo que dice Alexandra. Ah, perdón, me confundí. Me confundí. Sí, para mí también. No sé si reír o llorar. Les dije muchas veces que cuando utilizamos residuos estudentizados, el supuesto de valor esperado no se analiza. Acá dice residuo estudentizado, fíjense. Residuo estudentizado. Y me está marcando a 2 desvíos de la media. Y me marca también el 0. A ver, ¿por qué no tengo que utilizar los residuos? ¿Por qué no tengo que indagar sobre el supuesto de valor esperado? Cuando tenemos residuos estudentizados, son los residuos que están estandarizados, es decir, que fueron pasados por el proceso de estandarización. Decir estudentizado o estandarizado, para el caso acá, es lo mismo, ¿sí? Porque lo que se hace es a cada residuo restarle su media y dividirlo por el desvío. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué distribución va a tener ese residuo estandarizado? ¿Cuál es su media? ¿Cuál es su desvío? Normal, distribución normal. Sí, esperemos que tenga distribución normal. Distribución normal estándar, o sea, Normal la estándar. media es 0 y el desvío es 1. Claro, en el caso de que estemos utilizando la distribución normal estándar, sí. Y si es la distribución T, ¿la media quién es? ¿Cuál es la media de la distribución T? Cuando ustedes dibujan la distribución T de student para buscar los valores críticos, ¿quién es la media? En la unidad 1 hicimos eso. En realidad lo vemos desde estadística 1 ya. Cuando se dibuja la distribución T de student, se marca la región de rechazo. ¿Quién es la media en esa distribución? ¿Cero? ¿Puede ser? 0. 0. Así estemos estandarizando o estudentizando. La media siempre es 0, la media ya está garantizada que es 0. Entonces, cuando ustedes utilizan el gráfico de residuo estudentizado, no van a indagar sobre el supuesto de valor esperado, ya está. Ese lo pasan por alto. Directamente van a indagar sobre el supuesto de homogeneidad de varianza y de normalidad. Acá, ¿cuántos datos atípicos hay? A más de 2 desvíos de la media. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de un total de 99. 6 dividido 99 por 100, ¿cuánto da?
6%. 6%. O sea, que tengo que decir que voy a dudar del supuesto de normalidad. O sea, cuando analizo este gráfico, tengo que decir, este gráfico es el gráfico de residuos estudentizados versus predichos. Y sirve para indagar sobre el supuesto de homogeneidad de varianza y normalidad del error. Eso era lo que pedía que explique, porque había que explicar para qué sirve cada gráfico. Y tengo que explicar qué se observa en el gráfico. Respecto a la homogeneidad de varianza, yo no veo un patrón de comportamiento evidente, ¿sí? Entonces no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza. O sea, tienen que decir, no se observa un patrón de comportamiento evidente, no dudaríamos del supuesto de homogeneidad de varianza del error. ¿Sí? Los residuos acá no tienen un comportamiento, un patrón de comportamiento evidente. La variabilidad sería más o relativamente constante, diría yo. Por ahí me hace dudar un poco pero no es tanto, ¿sí? Después, ¿qué voy a decir respecto de la normalidad? Voy a decir que como los datos a más de 2 desvíos de la media, como los datos, o los residuos, mejor dicho, no los datos, como los residuos a más de 2 desvíos de la media representan el 6%, dudaría del supuesto de normalidad. Del error aleatorio. Ustedes recuerdan que están aplicando la regla empírica. Bueno, después tengo, al lado, tengo la prueba de Levene. Fíjense que la prueba de Levene es un análisis de varianza, pero tiene la particularidad que toma como variable dependiente a los residuos absolutos. ¿Cuál es el p-valor que tengo que observar en este análisis de varianza? El p-valor del modelo. Muy bien. El p-valor del modelo es mayor al alfa, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Qué nos dice la hipótesis nula de Levene? Dice que la varianza del error aleatorio es homogénea o es constante o es homocedástica, contra que no lo es. Como el p-valor acá es mayor al alfa, no se rechaza la hipótesis nula, se sostiene el supuesto o se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Fíjense que si bien en el gráfico de residuos estudentizados decimos que dudamos del supuesto de normalidad porque el 6% de los datos están a más de 2 desvíos de la media, con la prueba confirmamos que en realidad no son tan influenciables, mejor dicho, no son tan influyentes esos valores atípicos. ¿Sí? Recuerden siempre que haya datos atípicos en un conjunto de datos no significa que siempre nos vamos a alejar de la normalidad. Hay que ver qué tan influyentes son. En este caso, hay datos atípicos que son mayores al 5%, pero así todo se sostiene la normalidad. ¿Sí? Lo confirmamos con Shapiro-Wilks. Por eso decimos que los gráficos son simplemente a modo descriptivo. Yo no puedo confirmar nada con el gráfico. Lo voy a confirmar recién con la prueba. Bueno, después el punto 3 dice, plantee las hipótesis que correspondan y pruébelas a un nivel de significancia del 5%. Establezca una conclusión explícita. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que tengo que poner a prueba? La primera.
La combinación de las dos variables. Exactamente, la interacción, la hipótesis de la interacción. Bien, la hipótesis de la interacción, entonces, ahí sí vamos a nuestro cuadro original de ANOVA y miramos la interacción. Bueno, esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior porque es todo lo mismo, ¿sí? Hay interacción significativa, por lo tanto, ¿tengo que hacer las pruebas individuales o no? Para el factor A y para el factor B, ¿hay que hacerlas? No. No, no. Porque una vez que encontramos interacción, quedó abierto un micrófono. Una vez que encontramos interacción, desechamos las pruebas individuales. Si el p-valor de la interacción era alto, o sea, mayor al alfa, significa que no hay interacción y ahí sí paso a analizar individualmente los otros dos factores. ¿Está? Bueno. Decida qué test a posteriori debe realizarse y formule las conclusiones pertinentes. Bueno, como dijimos que hay interacción, yo tengo que utilizar el test de Fisher que prueba, o mejor dicho, que compara las medias combinadas, ¿sí? Las medias de celda. El que compara las medias de celda es el tercero, ¿sí? Porque tiene que aparecer como las dos primeras columnas, tienen que estar las dos variables, los dos factores, división y condición, ¿sí? Y acá, bueno, interpretamos lo que dijimos la clase pasada. Ahí tienen que tener presente qué significa la división 2, qué significa la división 3, la condición 2 y la condición 1 para contestar. Bueno, eso contestamos ya la clase pasada, o sea, es lo mismo, ¿sí? Este es el mismo ejercicio, solo que me da los gráficos, me da Shapiro-Wilks y qué sé yo. Lo que no me da este ejercicio es el gráfico preliminar, el primero de todos, que es el gráfico para ver la interacción, que era lo que yo les pasé al grupo hoy a la mañana. A ver, les voy a mostrar cómo sería, porque eso está... Entonces, no hay trabajo integrador, como dijeron el otro día. Yo hablé con los que cursan en la Facu y me dijo que no, que es como estadística 1. Bueno, entonces van a tener que rendir un oral si no aprueban los dos trabajos integradores. Porque así es en estadística 1. Si no aprueban el 66% de los integradores, ahí pasan al oral. En el oral tienen que preparar un tema, es como en administración financiera. Nosotros le decimos a los chicos que preparen un tema y exponen. Después, Agüero, que es el jefe de cátedra, les para y le hace un par de preguntas, después le hacemos preguntas nosotros. Bueno, así hacen también en estadística 1. Por lo general está la profe Yagu como comandando ahí todo, les dice, bueno, arranquen con un tema y después cuando ven que van bien, ya dije, bueno, suficiente y ya te empiezan a hacer un par de preguntas del resto de la materia y ahí, bueno, si nadie más tiene para preguntar, ahí termina la exposición. Ustedes tienen que ir con un tema preparado. Elijan un tema que les guste y lo preparan bien. Como no va a haber trabajo integrador, yo voy a reemplazar, voy a hacer lo que hago en estadística 1. En estadística 1, los que van a rendir el oral, yo los preparo para el oral.
Entonces, en lugar de tener las clases de tutoría para el trabajo integrador, van a tener la clase de tutoría, entre comillas, para el oral. ¿Les parece bien? Sí, profe, buenísimo. ¿Qué dice el resto? Quedó abierto un micrófono. Bueno, eso es siempre opcional, ¿sí? O sea, no... ustedes van a ir al oral en el caso de que aprueben los dos parciales. Que aprueben los dos parciales y desaprueben los integradores, ¿sí? En ese caso ustedes irían al oral. Pero si aprueban todos los integradores y aprueban los dos parciales, listo, ya promocionan la materia. Como en estadística 1. Acá tienen de vuelta las variables en columna. Vamos a gráfico. Voy a poner gráfico de puntos. La variable dependiente es el porcentaje de mejoría. Estas dos son las variables categóricas. Perdón, a condición vamos a ponerle como partición. Y acá voy a pedir desviación estándar. Ahí tienen el gráfico de puntos, ¿sí? Ahí lo que yo puedo hacer es pedirle conectores visibles, y ahí me los marca. Profe, una preguntita. ¿Se puede particionar cualquiera de las dos variables, no? De los dos factores. Sí, vos elegís. Da lo mismo, sí, cualquiera. Yo acá elegí que particione por condición, sí, pero podría ser al revés también. Entonces, este gráfico es el que yo les pasé hoy al aula virtual, perdón, al WhatsApp. Este gráfico era el que les tomaron a los chicos el año pasado. Acá se ve cruce de perfiles o cruce de conectores, entonces habría interacción entre la división y la condición laboral. Acá faltaría agregarle la leyenda para que quede mejor. Ahí se ve, se entiende a qué hace referencia los colores, ¿no? Los colores de las medias. Bueno, esto mismo, como yo les dije hoy, yo lo puedo representar incluso con un diagrama de caja. En lugar de usar puntos, usamos diagramas de caja y le pedimos conectores también. Y ahí se ven de vuelta que los conectores se cruzan, ¿sí? Entonces ahí tengo que decir que habría, interacción. Bueno, interacción entre división y condición laboral. Este gráfico faltaría en estos, tanto en el ejercicio 26A como el 26B, para que quede completo, digamos, ¿sí? Ahí tendrían todo lo que se hace en un diseño bifactorial. Es muy repetitivo todo esto, ¿no? O sea, si ustedes saben interpretar el gráfico, interpretar las salidas, el resto es todo similar. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 28. Dice, el administrador de una planta industrial conjetura que el rendimiento en número de artículos producidos por turnos de 8 horas de una línea de producción depende de dos variables cualitativas, el supervisor de la línea y el turno para el cual se mide la producción. Los datos recopilados para investigar los efectos de ambas variables se presentan a continuación. Bueno, ¿quién es la variable dependiente en este ejercicio? La variable de interés. El rendimiento. Muy bien, el rendimiento. Número de artículos producidos. Exactamente. ¿Quiénes son los factores? El supervisor de la línea y el turno para el cual se mide la producción. Perfecto. El supervisor tiene dos tratamientos, A y B,
¿sí? Fulanito y menganito. Tenemos 3 turnos, el 1 no sé qué turno sería, el 2 sería otro turno y el 3 otro turno. Dice Está de diciendo 8... Claro, sí, acá dice el horario. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, después de 4 de la tarde a 12 de la noche, después de 12 de la noche a 8 de la mañana. Las unidades experimentales serían los trabajadores, profe, ¿no? A ver, vamos a leer de vuelta. Conjetura que el rendimiento del número de artículos producidos de 8 horas depende de 2 variables. Los datos regulados para investigar los efectos de ambas. Entiendo que sí. Entiendo que sí, porque el contexto problemático no da mucha más información que esa, pero se entiende que sí. ¿Está bien? Y dentro de cada combinación entre supervisor y turno, hay una muestra de tamaño 3. Se dan cuenta de eso también, ¿no? Esa es una forma de darme cuenta. Hoy me preguntaba Germán, ¿cómo me doy cuenta cuándo es un diseño bifactorial, cuándo es un diseño en bloque, cuándo es un diseño completamente aleatorizado? Bueno, eso es conceptual, o sea, ustedes tienen que saber para qué sirve cada diseño. En el diseño completamente aleatorizado, yo tengo, o mejor dicho, tengo el interés de conocer el efecto de un factor sobre la variable dependiente. De un factor, es decir, una variable cualitativa sobre la variable dependiente. En un diseño en bloque tengo el mismo interés, con la diferencia que no puedo garantizar que mis unidades experimentales sean homogéneas porque hay una variable que está provocando que no lo sean. Entonces tengo que bloquear esa variable. Por eso le llamamos diseño en bloque. En un diseño bifactorial, yo tengo a 2 factores que tienen igual peso en cuanto a la fuente principal de variación. Es decir, tengo 2 fuentes principales de variación. Los 2 factores. Y lo que se quiere averiguar es el efecto combinado de esos 2 factores. Es por eso la primer prueba de hipótesis que yo tengo que poner a prueba es la interacción. Esa es la primera que tengo que aplicar, porque eso es lo que vengo a buscar. Ese es el objetivo del diseño bifactorial. Conocer el efecto combinado de 2 factores sobre la variable dependiente. Teniendo en cuenta eso, ustedes tienen que identificar el diseño. Yo les pasé, no sé si todos se dieron cuenta, en la descripción del grupo puse una autoevaluación para el ANOVA. Así que cuando ya tengan más o menos visto los ejercicios de ANOVA, vayan a la autoevaluación. Ahí lo único que tienen que responder es si corresponde a un diseño, a qué diseño corresponde, ¿sí? Cada uno de esos ejercicios que aparecen ahí tienen un contexto problemático. Lean bien el contexto problemático. Les doy ya, el otro día, bueno, hoy me preguntó también Germán, es cómo, o sea, si hay palabras clave para identificar si es un diseño en bloque o bifactorial. En principio, no, porque, como yo le dije a él, es conceptual, hay que saber para qué sirve cada diseño. Después, el contexto problemático a veces me lo puede decir, otras veces yo tengo que poder identificar. ¿Sí? Por lo general, cuando se trata de un diseño en bloques, por ejemplo, la consigna va a tratar de decir que hay una fuente de variación que provoca diferencias o distorsiones en la variable dependiente. Cuando dice eso es porque es una variable desechable, en el sentido de que no es una variable que a mí me interese, pero yo sé que me está molestando, por así decirlo. Entonces la tengo que bloquear. ¿Sí? Como cuando pasa con alguien que los molesta por WhatsApp. ¿Qué hacen ustedes? Lo bloquean. Bueno, lo mismo con un diseño de ANOVA. Hay una variable que está molestando. Esa variable
¿Qué significa molestar en términos de la ANOVA? Que está distorsionando los resultados de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, si distorsiona en el sentido de que genera valores más altos o valores más bajos, me va a generar también distorsiones en las medias de tratamiento. A lo mejor una media que es significativa cuando bloqueo, si no bloqueo, esa media deja de ser significativa por la presencia de ese bloque, de esa variable de bloque. Entonces yo tengo que bloquear esa fuente de variación. Después, cuando se trata de un diseño bifactorial, ahí yo le doy igualdad de importancia a los dos factores, a las dos variables cualitativas. Como en este caso. Acá se le está dando el mismo peso a las dos, porque dice, el administrador de una planta industrial conjetura que el rendimiento, bla, 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 de una línea de producción depende de dos variables cualitativas. O sea, más claro, imposible en este ejercicio. Claro, las dos afectan el rendimiento. Claro, pero a veces no dice tan explícito como dice acá. Y ahí ustedes tienen que apelar a lo que aprendieron de gramática, en lengua, en interpretación de texto, porque ahí ya no es más estadística, sino lo que ustedes puedan interpretar del contexto problemático. Yo les doy algunos tips de cómo identificar. La variable de bloque es una variable despreciable, es decir, una variable que a mí no me interesa, que yo sé que provoca aumentos en la variable dependiente o disminuciones en la variable o variaciones o palabras de ese estilo y que me va a provocar, por ende, una variación indeseada en mi experimento. Entonces yo tengo que bloquearlo. En cambio, cuando yo quiero hacer un diseño bifactorial, le estoy dando igualdad de importancia a los dos factores, a las dos variables cualitativas. ¿Sí? Más que nada, ese sería mi consejo de cómo leer el contexto problemático, porque a veces el contexto problemático no da mucha información. Si no da mucha información, el cuadrito lo puede ayudar también. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Si no tuviera yo vamos a suponer que no tengo el contexto problemático, lo borré. ¿Cómo me doy cuenta que esto es un diseño bifactorial o un bloque? Porque Solo con el cuadrito. Son dos variables cualitativas. Pero en el bloque también tengo, el bloque es una variable cualitativa. ¿Cómo me doy cuenta que el supervisor no es un bloque acá? No es una Hay variable. más de una muestra por variable. O sea, dentro de cada cuadrado hay más de uno. Claro. Por cada combinación de tratamiento hay una muestra de tamaño n. Eso es lo que quiso decir Alejandra, creo. O sea, tengo más de una observación. En cambio, en el bloque hay solo una. Repasen los supuestos de los modelos. Repasen. Hay un supuesto del diseño en bloque que dice que por cada combinación entre un nivel de bloque y un tratamiento, hay una muestra de tamaño 1, dice. O sea que hay solo un dato, y acá yo tengo más de uno, hay 3 por cada combinación. Entonces acá no hace falta que el contexto problemático me diga nada, ya con mirar el cuadrito me doy cuenta que es un diseño bifactorial. ¿Quedó claro? ¿Quedó más claro ahora o no? ¿O hay más confusión todavía? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Dice, utilice un modelo de ANOVA para decidir sobre la existencia de efectos individuales o conjuntos de la variable supervisor y turno. Establezca a través de un test de Fisher qué medias de celdas difieren significativamente. Utilice la información del test anterior para sugerir qué supervisor habría que afectar al turno diurno y cuál al turno de madrugada. Buenísimo. ¿Qué voy a hacer? Yo esta información la voy a cargar en el Infostat y ya vamos a trabajar con los resultados. ¿Sí? No vamos a estar calculando porque ya calculamos, ya aprendimos a calcular. No les van a dar, los profesores no les van a dar las sumatorias para que calculen ni nada de eso. ¿Sí? Porque las fórmulas para la sumatoria
suma de cuadrado y demás, es pérdida de tiempo. Ellos, por lo general, si ustedes ven en el compendio de exámenes que les pasé, las sumas de cuadrados ya las tienen calculadas. Lo que ustedes tienen que hallar en todo caso son los grados de libertad y demás. Yo esta información la voy a cargar a Infostat. Tengo acá mi base de datos. Fíjense las 3 columnas. Y vamos al Infostat. En todo caso, si ustedes quieren practicar de cómo armar el cuadro completo de ANOVA de un bifactorial, tomen nota de los resultados que me van a dar ahora o saquen una captura de pantalla y después intentar hacer ustedes y ver si coincide con los resultados del Infostat. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Suponiendo que este es un ejercicio si yo quiero hacer un análisis completo del diseño bifactorial. Lo primero que es analizar indagando sobre efectos combinados entre el supervisor y el turno. Entonces vamos al gráfico, vamos a ver el diagrama de puntos. La variable es la producción, la variable dependiente. Voy a poner al supervisor como criterio de clasificación y al turno particionado. O mejor al revés, porque el supervisor tiene solo 2. Voy a poner turno acá, particionado por supervisor. Y le voy a pedir desvío. Vamos a pedirle conectores. Bueno, ¿qué observan ustedes? ¿Qué dirían? Que habría interacción entre las dos variables. Entre los dos factores, perdón. El turno y el supervisor. Tienen que decir, o sea, tienen que mencionar a las variables, ¿sí? Entre el turno y el supervisor. Las dos variables cualitativas. ¿Qué significa que haya interacción? Acá se ve clarito. Porque cuando se trabaja en el turno matutino, fíjense que el supervisor A está dado por las medias rojas y el supervisor B por las medias azules. Entonces, ¿qué significa que haya interacción? Que el efecto que tiene el turno sobre la variable dependiente es diferente para los distintos niveles del otro factor. O por lo menos para al menos un nivel del otro factor. En este caso, el otro factor, que es el supervisor, tiene solo 2 niveles. Entonces, esto se ve claramente acá, porque ¿cuál es el efecto del turno sobre la variable dependiente? El efecto yo lo estoy viendo acá. Me da una media para el turno matutino y tengo otra media más elevada. Ahí ya tengo una diferencia. ¿Sí? O sea, para un nivel del otro factor tengo una media y para el otro nivel tengo otra media. Diferente, una media más elevada. Cuando pasamos a otro turno, que es al vespertino, ¿cuál es el efecto del turno sobre la producción? Una disminución. Ese es el efecto. Que es diferente para el otro supervisor, porque ahí hay un aumento. Entonces provoca un cruce de perfiles. Y acá sigue en aumento y acá disminuye. ¿Sí? Entonces acá de vuelta se sigue viendo la interacción. Mientras este aumenta, esta disminuye. ¿Sí? Es un efecto diferente. O sea, profe, la interacción se nota cuando los factores tienen efectos distintos. Exactamente, exactamente. Distintos
entre sí, ¿no es cierto? Entre ellos dos. Ahí decimos que hay interacción. Otro ejemplo de interacción que por ahí es medio, bueno, sí, es un ejemplo de interacción. No sé si ustedes habrán escuchado cuando alguien se enferma y bueno, y el médico le da medicación y le tiene que dar más de una medicación, por ejemplo, 2 pastillas distintas. El médico muchas veces trata de darle 2 pastillas que no interactúen. No sé si alguna vez escucharon eso, de algún pariente que le haya comentado algo así. Como yo he tenido varios familiares enfermos, sé un poco de este tema y los médicos tratan de darles medicamentos que no interactúen, ¿sí? Porque mientras uno le baja la presión, el otro le puede subir la presión, ¿sí? Entonces, no se pregunta por qué me sube la presión si en realidad estoy tomando algo que me bajó. Y bueno, pero el otro medicamento te está subiendo la presión. No sé si se entiende. Entonces, si no hay interacción, un medicamento no va a provocar efectos distintos al otro medicamento, sino que lo va a acompañar de alguna manera. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo tengo que ver si todos los niveles de un factor acompañan a todos los niveles del otro factor. ¿Qué significa que acompañen? Y que yo pueda ver en un gráfico conectores paralelos o perfiles paralelos. Y acá no se ve eso, ¿sí? Acá hay efectos diferentes. Mientras este disminuye, este aumenta, después este disminuye. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó un poco más claro ahora o no? Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esto es el gráfico preliminar, entonces vamos a decir, habría interacción entre el turno y el supervisor, lo cual ¿es bueno o es malo para la empresa? Metámonos un poquito en el contexto. Ustedes como gerentes de producción, ¿sí? Ustedes están a cargo de estos 2 supervisores. Ustedes que si ven esto, si les llega a pasar esto, les llega esta información a ustedes, ¿qué cruza por su cabeza? Que para un mismo eh, Turno. para un mismo turno hay diferentes medias debido al otro factor, digamos. Claro, una producción media distinta. Eso. O sea, a la mañana fulanito produce en promedio esta cantidad, sin embargo, menganito produce esto. ¿Qué está pasando ahí? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Por qué pasa eso? No debería ser así. No debería ser así. Quiere decir que hay algo que tengo que averiguar por qué pasa esto. A lo mejor, fulanito, en el turno matutino, no le da mucha importancia a lo que están haciendo sus operarios. En cambio, menganito está arriba de los operarios todo el tiempo. Está controlándolos todo el tiempo, entonces genera mayor producción en promedio que el otro. ¿Sí? En ese turno. Ahora, ¿qué pasa en el vespertino? En el vespertino, sin embargo, disminuye la producción con el otro que antes, en el matutino, producía una media más alta. En cambio, con el otro hay un aumento. ¿Qué pasó ahí? A lo mejor ahí ya no es un problema del supervisor, puede ser otro problema, puede ser un problema con la maquinaria o con algo que tenga que ver con el paso del tiempo durante el día, porque pasamos de la mañana a la noche. Ahí yo tengo que investigar cuáles son esos posibles factores que están afectando a la producción. Y ahí ya no estamos yendo de tema porque eso ya es administración de la producción. Pero bueno, desde el punto de vista de la estadística, que esté pasando eso significa que interactúan el supervisor
o podría, mejor dicho, habría interacción entre el supervisor y el turno, ¿sí? Bueno, vamos a la ANOVA, análisis de la varianza. La variable dependiente dijimos que era la producción. Estos dos son las variables categóricas. Aceptamos y vamos a pedirle todos los residuos y demás. ¿Qué está faltando acá? Me está faltando la interacción, porque acá yo puse solamente los dos factores, ¿sí? Si yo no le agrego la interacción, estaría haciendo un diseño factorial como lo que explicó Paula hoy al inicio. Nosotros queremos además probar la interacción, entonces dentro de estos términos del modelo tengo que agregar la interacción. Apretamos el botoncito este que dice acá, agregar interacciones, y ahí me agrega supervisor por turno. Vamos a pedirle comparaciones múltiples. Vamos a pedirle la comparación de Fisher. Y acá dice mostrar medias según supervisor, turno y supervisor por turno. ¿Qué le pido? ¿Qué tengo que pedirle ahí? ¿Tengo que tildar esta o tengo que tildar todas? Supervisor turno nomás, creería. Está bien. Depende, yo creo, o sea, para mí depende porque si le pedí supervisor y turno, si las variables interactúan, no vas a usar esos datos igual. Esas comparaciones. Uh-huh. Muy bien. Pero ¿y qué pasa si no hay interacción? Si no hay interacción, yo tengo que hacer las pruebas individuales, ¿o no? Sí. ¿Se entiende? Entonces, yo, por las dudas, le voy a pedir todo. Y después veo, ¿no es cierto? Lo que no me sirva, desecho. ¿Se entiende? Entonces, aceptamos. Y acá tengo ya la salida del Infostat. Bueno, acá tenemos todo. Tenemos la variable dependiente, que es la producción, el tamaño total de la muestra, que es 18. El modelo, supervisor, turno, supervisor por turno, el error y total. Bueno, acá ya está todo, ¿sí? Tengo el p-valor y tengo las comparaciones múltiples para la interacción y para los dos factores, por las dudas, ¿no es cierto? Bueno, antes de verificar, de agarrar este cuadrado ANOVA, yo tengo que verificar si se sostienen los supuestos, ¿sí? Esto lo dejo para lo último recién. Vamos a verificar los supuestos. Primero el análisis preliminar, gráfico, diagrama de dispersión, y ahí vamos a usar los residuos. ¿Qué quieren usar ustedes? ¿Residuos comunes o residuos estudentizados? ¿Qué creen que sería lo más práctico? Estudentizado. Estudentizado. ¿Por qué? Porque ahí ya no tengo que analizar el supuesto de valor esperado. Si directamente voy a analizar el supuesto de homogeneidad y de normalidad, ¿sí? Versus predicho. Ah, me va a sacar comparticiones. Bueno, no importa. Me sacó comparticiones porque me marca cuáles son los residuos del turno B, perdón, del supervisor A, y cuáles son los residuos del supervisor B, ¿sí? Voy a hacer de vuelta. Y vamos a sacar la partición. Aceptamos. Ahora sí. Vamos a pedirle que me marque el 0. Ya les dijeron los profesores si ustedes van a tener que bajar el examen, hacer a mano, sacar foto y mandar, o cómo va a ser. La profe de práctica ayer dijo que ella
que todavía no había nada certero, pero que en lo principal iba a ser algo parecido a los ejercicios estos de lecciones. O sea, como el parcialito que tuvimos. O sea, y si de última, si lo de la tecnología no lo permite, iba a ser en papel y hoja. Claro, sí. Para mí lo mejor sería que sea en papel, ¿no es cierto? Que ustedes tengan las consignas en el aula virtual y que puedan resolver en papel y manden foto de lo que hicieron. Bueno, de todas maneras, si ustedes tienen el gráfico y los profesores no le trazan en cero, traten de ustedes más o menos ubicar dónde estaría el cero. El cero está más o menos por acá. Es solo para poder guiarnos sobre el comportamiento de los datos, ¿sí? Y acá, como estamos usando residuo estudiantizado, le podemos pedir que nos marque 2 desvíos de la media. Acá no me marcó a menos 2 desvíos porque fíjense que el dato más chiquito es menos 1,50 y pico. Entonces, menos 2 quedó muy abajo. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué se usa 2 y menos 2 siempre? Y porque por lo general cuando uno hace un trabajo de investigación usa un nivel de significancia del 5%. Y ese mismo nivel de significancia lo aplica a todo. Entonces cuando vos analizás un gráfico de residuo estudiantizado versus predicho, vos usás la regla empírica para el 95%. Perdón, sí, para el 95%, es decir, a 2 desvíos de la media. Porque vas a tener un margen de error, por así decirlo, del 5%. Es decir, que si los datos se alejan un poco de la distribución normal, no van a ser mayor al 5%. Eso es lo que está queriendo decir. Ok, gracias. ¿Está? Bueno, acá yo le voy a poner un poquito más grande para que ustedes vean, para que marque más chico, no más grande. Vamos a poner menos 2,5. Ahí está. Era solo para que ustedes vean dónde andaría la otra línea, ¿no es cierto? Entonces, no hay datos atípicos, ¿no es cierto? No hay datos atípicos, entonces directamente no dudamos del supuesto de normalidad. Si hubiera datos atípicos, tengo que contabilizar y calcular el porcentaje. Si supera el 5%, ahí tengo que decir que dudo del supuesto de normalidad, y si no supera, digo que no dudo. En este caso, directamente no hay datos atípicos, entonces no dudamos del supuesto de normalidad, del error. Ahora, el supuesto de homogeneidad de varianza, ¿qué podemos decir? ¿Qué dirían ustedes? No sé, yo muy homogéneo no le veo, pero no sé si estoy mal. ¿Y el resto Yo qué? diría que dudaría porque hay una forma media cónica, puede ser. Esto me hace recordar a las imágenes de los psicólogos que te van pasando y vos tenés que decir qué es lo que ves. En realidad, acabo, digamos, la primera impresión es lo que cuenta. Eso es lo que diría yo. Para mí no hay un patrón de comportamiento evidente. O sea, tiene que ser un patrón evidente. No tiene que ser medio así, como que no sabes qué decir. Si no sabes qué decir, decís que no dudarías del supuesto de normalidad directamente. Porque en definitiva, el gráfico es preliminar, entonces esto es por lo menos lo que aprendí yo con la profe Natalia León y en el posgrado también. No sé qué dirán los profesores, pero no sé si alguna vez le comentaron algo con respecto a esto, pero si uno no ve algo evidente, directamente dice que no dudaría, ¿sí? Porque en definitiva, lo importante es que ustedes puedan decir algo, que puedan observar algo y lo justifiquen de alguna manera.
¿Qué pasa si después con la prueba formal dice lo contrario? No pasa nada, porque justamente por eso es un gráfico, es preliminar, digamos, no pasa nada. Recién con la prueba formal yo puedo confirmar si hay homogeneidad de varianza, si hay normalidad o lo que fuera, ¿sí? Yo acá no veo un patrón de comportamiento evidente. Muchas veces uno tiene que guiarse con el cero, por eso yo les pido que tracen cero en el gráfico. Yo si miro por arriba de cero, yo no veo un patrón de comportamiento evidente. Por ahí estos tres que están acá están formando una curvilínea, pero son solo tres nada más. Son poquitos. Y después estos otros están un poquito más dispersos. Así que por arriba yo no estoy viendo ningún patrón evidente. Por debajo de cero tampoco se ve un patrón evidente, porque están casi a la misma altura todos los valores, todos los residuos. Entonces, en general, a mí a mi ojo, digamos, yo diría que no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza. Ojo, después podemos hacer la prueba del Levene y me puede tirar cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Pero no importa. Si uno puede justificar lo que dice, está todo bien. Yo lo que digo acá es que no habría un patrón de comportamiento evidente y por lo tanto no dudo del supuesto de homogeneidad de varianza. El hecho que uno pueda decir que no observa un patrón evidente, ahí ya está, ¿sí? Porque yo acá no veo algo muy marcado, ¿sí? Yo no veo una forma cónica bien marcada, como sí vimos antes en otros ejercicios. ¿Está? Entonces acá no dudaríamos del supuesto de normalidad, no dudaríamos del supuesto de homogeneidad de varianza. Vamos al cucuplot. Podemos usar en lugar de cucuplot, también podemos usar el histograma, ¿no es cierto? Pero los profesores por lo general, como histograma ya ustedes lo vieron en estadística 1, por lo general les dan siempre el cucuplot para que analicen. Ahora el cucuplot está medio raro, ¿eh? Si bien no hay datos atípicos en el gráfico anterior, acá yo estoy viendo que es medio dudoso, está ahí, como que está muy en el borde, casi que yo dudaría del supuesto de normalidad. Porque fíjense este desajuste que hay acá y después este otro acá. Está como muy en el borde. Y el R, el coeficiente de correlación, no es 0,99 como en la mayoría de los casos, es un poquito más abajo. De cualquier manera, está ahí, está casi que dudaría del supuesto de normalidad. Entonces yo voy a decir que no dudamos del supuesto de normalidad. Sí, pero por un pelín yo diría que no dudamos. ¿Sí? Bien, vamos ahora. Profe, Sí. ¿a partir de qué R se puede dudar del supuesto de normalidad? No, el R yo nomás miré por mirar. Porque es alto ese R. Miren el R en realidad. Ah, ok. Yo nomás porque estoy acostumbrado ya a mirar el R, porque el R siempre vale 0,99. Cuando tenemos un gráfico sobre el cual no dudaríamos del supuesto de normalidad. Y en cambio, cuando el R es un poquito más bajo de 0,99, es porque está ahí casi que, como les dije recién, está ahí en el borde, ¿sí? Pero en realidad ustedes no miren el R, ¿sí? Yo estoy mal acostumbrado a mirar el R, ¿sí? Pero ustedes no miren el R porque no. Así de simple. Los profesores no miran el R. Así que no le den pelota a eso. Miren el gráfico. ¿Está? Y déjense llevar por lo que ven ahí. Vamos a confirmar ahora, ¿sí? Otra cosa. Pasa lo mismo que con las pruebas que hicimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan que cuando
el estadístico de prueba era muy próximo al crítico, es como que la prueba no era muy concluyente, le faltaba potencia a la prueba. ¿Qué se hacía ahí, por lo general? ¿Se aumentaba el tamaño de la muestra? Claro, se recomendaba tomar una muestra más grande y volver a repetir la prueba, ¿no es cierto? Bueno, acá, para este diseño de experimento, como es bifactorial, estaríamos necesitando una muestra más grande para estar más seguros de todo, ¿no es cierto? Porque inclusive son pocos residuos. Fíjense que, por lo general, cuando trabajamos con el otro ejercicio, bueno, acá no está, pero acá lo tenemos. Lo que hicimos antes. Fíjense que acá teníamos una muestra mucho más grande, 99. Entonces ahí era un poquito más evidente el grado de ajuste de los datos. Acá no dudamos del supuesto de normalidad. ¿Ven? Entonces, capaz si se tomara una muestra más grande, este desajuste que yo estoy viendo acá se vería solapado por otros valores que estarían cercanos a la línea de 45 grados. Lo mismo acá. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la prueba de normalidad. Incluso nuestra muestra es pequeña, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño era la muestra? 18. La muestra es de 18. El tamaño total de observaciones. Cuando la muestra es muy pequeña, el test de Shapiro-Wilks no es útil, les anticipo ya. Así que no me conviene usar Shapiro-Wilks. Tendría que utilizar Kolmogorov. Pero bueno, vamos a Shapiro. Vamos a Shapiro, solo por una cuestión de que Kolmogorov todavía no vimos porque vamos a ver recién la unidad 4. Vamos a poner acá residuos estudentizados. Y ahí tenemos el p-valor. Fíjense que es un p-valor no tan alto como el caso anterior del ejercicio este. Fíjense acá, el p-valor es bastante más alto, ¿sí? En cambio este nos dio un poquito más bajo. Pero de cualquier manera sigue siendo mayor al 0,05. Entonces se sostiene el supuesto de normalidad. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba de LBN. Hay que hacer una nova. La variable dependiente son los residuos absolutos. Y la variable de clasificación, el supervisor y el turno. Aceptamos. Tenemos que agregar el término de interacción. Aceptamos. ¿Qué vemos ahí? El p-valor del modelo es mayor al alfa, se sostiene el supuesto de homogeneidad de varianza. O sea que está todo bien, se sostienen todos los supuestos del modelo. Por ahí para que quede bien completo, estaría faltando hacer una prueba T para el supuesto de valor esperado. En ese caso, prueba T para una media, y acá tienen que ir los residuos estudentizados o los residuos comunes. Para verificar el supuesto de valor esperado. Los residuos comunes. Muy bien, porque no tendría sentido utilizar los residuos estudentizados, porque acá ya sabemos que la media es 0. ¿Está? Entonces, solamente los residuos comunes. Aceptamos. Prueba bilateral, está todo bien. El p-valor es bien alto. Esta prueba, ojo, porque suponiendo que los profesores les dan el examen con la prueba esta prueba se tiene que hacer después de hacer Shapiro-Wilks. Acuérdense de lo que vieron en la unidad 1. Para hacer la prueba T, es decir, para hacer las comparaciones de medias, para poder hacer todo eso, se tiene que cumplir el supuesto de normalidad. Lo tienen que verificar. Entonces, esta prueba que está acá es válida solo si los residuos tienen distribución normal.
¿sí? Entonces puede pasar que les llegue a preguntar eso. Esta prueba está probando el supuesto de valor esperado, pero necesita previamente que se sostenga el supuesto de normalidad. Entonces yo no puedo hacer primero la prueba T y después hacer la prueba de normalidad. Acá hay un orden que hay que respetar. Primero tengo que verificar la normalidad de los residuos. Después sí puedo pasar a hacer esta prueba. Por eso dejé para lo último esta prueba. ¿Sí? Acá ya estamos tranquilos que se cumple el supuesto de normalidad, entonces esta prueba, los resultados de esta prueba son confiables. Acá voy a decir que se sostiene el supuesto de valor esperado porque el p-valor es mayor al alfa. De hecho, si ustedes miran acá el límite, los límites para el 95%, este es un intervalo de confianza, va desde menos 11,21 a 11,21 positivo. El 0 incluye, mejor dicho, el intervalo incluye al 0, ¿sí? Entonces, hay un 95% de confianza de que la media de los residuos sea 0, ¿sí? Que el valor esperado sea 0. Bueno, hasta acá todo lo que es el análisis preliminar y formal para indagar sobre los supuestos del valor del error aleatorio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende bien esto? ¿Están ahí o se fueron? Yo estoy, profe. ¿Ninguna duda o todas las dudas? Más o más. Yo en un ejercicio, por ejemplo, puse del aula virtual, puse que para el valor esperado había que poner la prueba T. Y me puso mal porque decía que no se podía comprobar. ¿Hay algo que pueda cambiar en donde yo no pueda comprobar? Y a lo mejor tiene que ver con que primero tenés, lo que acabo de decir, primero tenés que probar el supuesto de normalidad. Pero son tipo gráficos uno atrás del otro y vos contestás y después pones terminar ejercicio. Y ahí estaba el de normalidad también. Ah, pará. O sea, te dieron un gráfico y vos tenías que No, indagar. tipo estos así cuadritos de todas las pruebas que estamos haciendo. Ajá. Y yo me había que poner si se cumple o no. Y me apareció uno igual a este, pero yo no sé qué si hay en variable, por ejemplo. No me acuerdo. Y después el resto era todo igual. Y yo puse que no se rechazaba ¿Y porque era había mal. números? ¿Había números acá? Sí, había números, sí. En T era 0 también como acá. Ajá, está bien. Y me ponía que no se podía comprobar. No sé si hay algo que no Y, te deja y la comprobar. verdad que no sé, la verdad que no sé. Porque esto lo hacíamos esto sí ya lo hacíamos con la prueba, con la profe Yagú en clase. Así que no sé, a Ahí lo mejor decía acá algo no en... decía residuo, a lo mejor decía otra cosa. Claro, por eso no me acuerdo y es mi teoría, que ahí decía otra cosa. Por No eso, era- siempre lean bien cuál es la variable que se está testeando, ¿sí? Lean bien, porque si dice cualquier otra verdura acá, no se puede hacer nada, no se puede probar la prueba, básicamente. O sea, lo que me acabas de decir vos. ¿En qué otro caso? En otro caso en que en lugar de aparecer números acá, aparezca SD, es decir, sin datos. Eso pasa cuando el infostat le agarra la chiripiorca y no puede calcular el intervalo de confianza ni el estadístico de prueba. Que suele pasar eso. Me había explicado una vez la profe por qué pasaba eso, pero me olvidé. Y en ese caso no se puede concluir tampoco. Por eso te pregunté si había numeritos, porque si no había numeritos y decía SD, que significa sin datos, ahí tampoco se puede hacer nada. ¿Está? Emiliano, me quedé con la duda porque me preguntaste, dijiste que no estabas entendiendo muy bien. ¿Qué no estás entendiendo?
En realidad sí, pero faltan algunas cosas, pero me falta estudiar, digamos, Ah, leer. te falta Sí, practicar. me falta práctica, sí. Ah, bueno, está bien. Lo bueno de este cursado es que ustedes tienen todos los videos. Entonces, ustedes, cualquier cosa que no recuerden de alguna clase, pueden mirar, pueden retroceder, pueden adelantar, pueden pausar, pueden grabar si quieren también, no hay problema. Bueno, a ver, ¿qué más? Ahora, como se sostienen todos los supuestos del modelo, yo puedo ir a mi cuadro de ANOVA, al que hice primero, y ahí sí probar la hipótesis. Primero, la hipótesis de la interacción. ¿La interacción es significativa o no? Sí, Sí. Se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? De interacción porque el p-valor es menor al alfa. ¿Sí? Entonces, existe interacción significativa entre supervisor y turno. Entonces, directamente ni miramos estos dos, las pruebas individuales, ¿no es cierto? Entonces, ahí sabemos que de las salidas de Fisher, la que voy a utilizar es la que utiliza la interacción. Supervisor y turno. Bueno, acá me interesaría que ustedes me digan cómo interpretarían, pero piénsenlo, miren el cuadrito, porque esta es la parte donde los profes van a poner más el ojo, ¿sí? En donde ustedes puedan interpretar la salida de Fisher. Yo me voy a preparar un té, ya vengo. Redacten una conclusión de cómo interpretarían esos datos, a ver, y me mandan a ver cómo lo hacen. Y después los charlamos juntos.
Bueno, a ver. ¿Escribieron algo? Estoy escribiendo, profe. Ah, bueno. Terminen y me mandan una foto de lo que escribieron. Profe, yo no escribí nada, pero tengo entendido que el mejor turno sería el nocturno con B, la mejor interacción, pero no me acuerdo qué era B. Ahí Era te lo... uno de los supervisores, Vale. supervisor B. Profe, ¿puedo leer por acá? Sí, sí. Bueno, la conclusión es que no existe una diferencia significativa en el promedio de producción entre la interacción del supervisor A y el horario nocturno y la interacción del supervisor B y el horario matutino, siendo estas combinaciones las que menos producción en promedio poseen. Tampoco existe diferencia significativa en promedio de producción entre las combinaciones del supervisor A y el horario matutino y el supervisor B y el horario vespertino, siendo la mejor combinación la del supervisor B y el horario nocturno. Bueno. Bueno. Está bien. Claramente, la media más elevada, siempre hay que mirar el orden de las medias. En este caso va de menor a mayor. Y como estamos hablando de productividad o de producción, valores altos de media indica mejor producción, ¿no es cierto? Entonces, quien en promedio obtiene mayor producción es el supervisor B en el turno nocturno. Y el que tiene menor producción en promedio es el supervisor A en el turno nocturno. Después lo que sucede en el medio es un poco irrelevante porque ahí como que se solapan las medias y las que más claramente se notan que tienen una diferencia son esta y esta, A y B. Entonces, para contestar la pregunta, no era, nos pedía, utilice la información del test anterior, o sea, el test de Fisher, para sugerir qué supervisor habría que afectar. Al turno nocturno, ¿qué supervisor tendríamos que afectar al turno nocturno? ¿Quién quedaría en el turno nocturno? El supervisor B. El supervisor B. Y en el turno, ¿cuál era el otro? De madrugada, de 4 a 8 de la mañana. Supervisora. Exactamente. Está bien. A ver un poquito. ¿Qué era que decía acá? Turno de madrugada era, ¿no? Sería, a ver. Sería el tercer turno, ¿no es cierto?
Exactamente. A ver, perdón, me estoy confundiendo porque como acá dice, claro, yo tendría que haberle puesto 1, 2, 3 para no confundirme. El Profe, ¿no tercero, sería el vespertino? el segundo sería vespertino, ¿sí? No, Nocturno, matutino es el de la mañana, nocturno y sí, vespertino. matutino a la mañana sería el primer turno. Ajá. O sea, según el cuadrito, de 8 a 4 de la tarde, después de 4 vespertino y este sería nocturno. Y la pregunta decía, ¿cuál en el turno diurno? Diurno entiendo que es a la mañana, matutino, Pero ¿sí? ahí dice de 8 a 12 p.m., o sea, engloba en los dos primeros turnos. Tenés razón, 2 primeros turnos. Ahí está mi confusión. Porque sí, dice de 8 a.m. a 12 p.m. y acá dice de 8 a.m. a 4 p.m. Pero si hacemos acá hasta acá, está bien, perfecto. Muy bien. O sea que sería B, el supervisor B, como dijo Emiliano. Y después, en el turno de madrugada, de 4 a 8, 4 a 8 a.m., 4 p.m. a 8 a.m., claro, ya sería noche, vespertino, noche, más o menos. ¿A quién sería? Supervisor B. Supervisor B de nuevo. ¿No dijimos supervisor B ya? Lo que pasa es que para mí me parece que el diurno habla de a la mañana y a la tarde. Y después en el otro habla de la tarde y la noche. Sí, esto está confuso acá. Entonces el diurno sería el supervisor A. Sí, el diurno sería Y el supervisor A. Y el de madrugada, que engloba la tarde y la noche, ¿no es cierto? Ese sería el supervisor B. Este es el que claramente obtiene mayores medias, ¿no es cierto? Pero fíjense que para el turno matutino y vespertino, ¿sí? Voy a hacer así. Voy a copiar esto y lo voy a llevar acá. Así lo cambio. Así lo tengo más presente acá porque me están confundiendo ir y venir, ir y venir. Entonces, turno diurno significa mañana y tarde. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sería matutino y vespertino. Matutino. Matutino-vespertino. Y el turno de madrugada, que va desde las 4 de la tarde a 8 a.m., es vespertino nocturno. Entonces, matutino-vespertino, ¿quiénes son las medias más elevadas de matutino y vespertino? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿a qué supervisor yo voy a afectar a esos turnos? Ambos, A ambos. Claro.
A ambos. Vieron que acá había que pensarlo un poquito, analizar bien qué decía entre paréntesis y demás. Tómense ese tiempo, si es que les llega a dar un ejercicio así, tómense ese tiempo de mirar bien. Después, ¿y cuál al turno vespertino nocturno? Vespertino nocturno ya sería el último, los dos últimos. Pero ahí no se podría... No, y ahí directamente el B, porque el B El B. seguiría de largo, el B seguiría de claro. largo, ¿no es cierto? Pero le vamos a tener que pagar más. 2 turnos. Y sí, va a quedar loco el tipo ese. No, ahí es lo que, si bien hay que decir algo acá, vamos a tener que decir que hay que recomendar en el B, en el nocturno, ¿no es cierto? Vespertino nocturno, al B, pero va a quedar loco ese tipo, ¿no es cierto? Entonces habría que buscar, en realidad habría que buscar otra 16, persona. 16 horas de corrido, chaval. Y sí, habría que buscar a otra persona. O sea, si bien desde el punto de vista estadístico tenemos que decir que hay que recomendar también en el turno vespertino nocturno al B, desde el punto de vista práctico eso no va a ser posible. Si quieren pueden explayarse ustedes en la respuesta y decir eso también, ¿no? Que en realidad habría que buscar a otra persona porque no podemos tener a dos personas en dos turnos consecutivos. ¿Está? Bueno, dejamos acá entonces, chicos. Mañana a las 4 nos juntamos, ¿está? Pero me confirma si se juntan o si no, yo resuelvo el examen y les paso. No sé lo que ustedes prefieran. Yo creo que puedo asistir mañana, profe. Igual te confirmo antes. Bueno, yo a la tarde voy a mandar un mensajito en el grupo y ahí ustedes me confirman y me dicen qué quieren. Dale, profe, yo puedo igual, si alguien más puede, yo puedo. Y si no, No le voy a... agarran el examen, el compendio de examen ese que le pasé, y van viendo qué examen o qué exámenes le gustaría que resuelva o algún ejercicio en particular. ¿Está? Listo, profe. Listo, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.